Es un año electoral, el fin de semana vamos a estar votando y eligiendo aquí en la provincia de Corrientes, renovación de autoridades. También puede ser Corrientes el inicio, una pequeña marca, una muestra, un inicio, como decía yo, de lo que indica ese termómetro electoral para este año. Claro, entre tantos sacudones que ha tenido el mismo gobierno de la nación por hechos muy puntuales, los encuestadores empiezan a medir qué pasa, dónde puede darse algún tipo de cambio de aquí en adelante. Y en Corrientes las cosas están definidas, pueden existir sorpresas, hay ciudades, localidades donde no todo es tan así como aparenta. Bueno, vamos a conversar un poquitito de esto con el señor Alberto Medina Méndez. Alberto, ¿cómo te va? Gracias por el tiempo, ¿cómo andas? ¿Cómo está, Daniel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien decís, año electoral, y además de ser un año electoral, en el caso de Corrientes, un año electoral con características muy particulares, porque estamos hablando de un año en el que vamos a reemplazar cargos ejecutivos, cosa que no pasa en el resto del país. El resto de las provincias lo hará recién dentro de 2 años, cuando sea el turno de la presidencial. El caso de Corrientes, intendentes, o al menos una buena cantidad de intendentes en este turno del 29 de agosto, y el cargo de gobernador y vice, por supuesto, además de la renovación parcial de la legislatura correntina, ¿no? La mitad de la Cámara de Diputados, 1/3 del Senado, los consejos deliberantes. Es una elección muy relevante para Corrientes la que viene el próximo domingo. ¿Será de alguna manera esto que yo planteaba recién, Alberto, sirve como indicador, sirve como termómetro, sirve como foto para determinadas fuerzas políticas lo que vaya a ocurrir en una provincia como Corrientes, o en el mapa nacional aún seguimos estando a un costado y no definimos verdaderamente elecciones? Mira, la historia dice que en general los distritos se comportan electoralmente con su propio ritmo y su propia dinámica, mucho más aún en un caso como el que tenemos ahora, donde la fecha es distinta y la fecha no es exactamente la misma que la nacional. Entonces no esperemos que lo que pueda pasar eventualmente en Corrientes o en la elección de Santiago del Estero, que es la otra elección provincial del año, tenga alguna repercusión en la elección nacional. Eso no necesariamente va a pasar, por lo menos la historia no indica eso. De hecho, Corrientes tiene una muy rica tradición de mostrar diferencias de resultados electorales, te diría yo, bastante significativos entre la elección provincial y la elección nacional. Corrientes tiene en los últimos años varios ejemplos en los que el resultado electoral de la elección provincial dio de una manera y la otra fuerza política fue la que circunstancialmente ganó en el turno electoral nacional, con lo cual creo que la respuesta a tu pregunta sería no necesariamente esto está vinculado. Por supuesto va a haber especulación política y nos faltarán figuras nacionales, creo yo, el próximo domingo aquí en Corrientes, tratando de capitalizar un eventual triunfo del gobernador Valdés en el intento de su reelección. De hecho, están previstas la llegada de varios políticos del ámbito nacional que van a tratar de alguna manera de capitalizar o colarse para mostrar que esto es parte de una inercia que se podría eventualmente repetir el 12 de septiembre cuando sea el turno de las primarias, ¿no? Los encuestadores hablan y coinciden creo que yo, en su totalidad en lo que puede llegar a ocurrir o lo que va a ocurrir en Corrientes, números más, números menos. Pero hace días conversábamos contigo justamente de esto a la noche en Good Night, hablábamos de lo que debe significar de aquí en adelante, si se quiere, para una reconstrucción de la fuerza opositora, ¿no? Me parece que ante lo que pueda darse, están metidos en ese desafío, ¿no? Inmersos en ese desafío. Sí, déjame decir una cosa que me parece importante para darle marco a esto que vos planteás, ¿no? En primer lugar, yo no recuerdo desde la recuperación de la democracia para aquí, ninguna elección en Corrientes donde el resultado esté tan cantado e inclusive, al menos en privado, muchos dirigentes opositores lo den como un hecho. Es decir, yo no recuerdo ese tipo de situación. Siempre había algún margen de duda, inclusive con encuestas que eran favorables para un sector. Había siempre una especulación de que la diferencia era muy corta y que había que ver cómo se comportaba ese día, cuántos votantes, etcétera. Yo creo que esta vez no pasa eso, al menos en el ámbito provincial. En los ámbitos comunales sí hay un signo de pregunta que tiene que ver mucho más que con las competencias locales, tiene mucho más que ver con si el gobernador en ese proceso de reelección arrastrará positivamente a los candidatos del mismo espacio o no, sobre todo en algunas localidades donde tenemos más de un candidato representando al gobernador de la provincia de Corrientes, con lo cual
ahí puede haber, digamos, alguna novedad respecto a cómo se configuran esas mayorías. Pero en relación a lo que vos decís, la preocupación, te diría yo también, tiene que ver con cómo queda la balanza de poder, ¿no? El equilibrio de poder. Y cómo quedan los liderazgos. Porque en un proceso electoral, bueno, hay ganadores, hay perdedores, y los perdedores habitualmente tienen que hacer o una autocrítica profunda, o eventualmente correrse, dar un paso al costado y generar una especie de recomposición generacional. Eso es lo que me parece que va a estar en juego también el domingo. Es decir, si toda esta camada de dirigentes, opositores, frente a un resultado digno será una cosa, y frente a un resultado que eventualmente sea demasiado voluminoso, será otra la situación, ¿no? Y habrá que ver cómo reaccionan también el mismísimo domingo esos dirigentes. Le vamos a pedir seguramente al oficialismo que si eventualmente consigue un triunfo, como todo el mundo espera, que tenga por supuesto la humildad suficiente para administrar la gigante responsabilidad que significa ganar con un margen importante. Y en la oposición, la autocrítica para poner blanco sobre negro y explicar por qué hay una diferencia tan grande. Dos o tres cortitas y también tratando de no abusar de tu tiempo, Alberto. Una que tiene que ver con a ver, la nueva generación, los nuevos políticos, los que hoy están al frente o al menos aparecen sus nombres con mucha fuerza en las boletas. En un ratito vamos a hablar con uno de ellos, con Mario Brands. A ver, en particular lo que ocurre hoy con el Partido Nuevo y a través de lo que ocurre con el Partido Nuevo, con las fuerzas provinciales, la aparición de una figura como la de Tato Romero Félix, incluso acompañando la campaña, ¿le puede dar un renacer, un resurgimiento a las fuerzas provinciales? Bueno, yo también creo que hay un desafío ahí grande, Daniel, ¿no? Que tiene que ver con la renovación de dirigentes, por un lado, un fenómeno, por supuesto, que es importante, y por otro lado, la capacidad de salir de la lógica que conocemos hasta ahora, que es una lógica de alguna manera en la que hay un partido que lidera la alianza gobernante y un montón de partidos que acompañan. Y que ese acompañamiento viene sufriendo algunos roces o por lo menos algunos planteos, ¿no? Respecto a cuál es el nivel de acompañamiento, cuál es el nivel de participación en la alianza. Y ahí siempre están los partidos provinciales, que recordemos, originalmente en Corrientes teníamos dos partidos provinciales muy fuertes que gobernaron mucho tiempo bajo el formato del Pacto Autonomista Liberal, y después se dio un proceso en los 90 de división, de decisiones, de partidos que nacieron a la luz de otros partidos, y hoy podríamos identificar probablemente no menos de 10 partidos provinciales que nacieron de aquellos dos originales, ¿no? Y que fueron de alguna manera tomando su propio volumen, tal vez menor en cuanto a la cantidad de votos, pero que cuando vos lo sumás representan todavía un espacio significativo de los votantes de Corrientes. Entonces habrá que ver si ese espacio que siempre, entre comillas, amenaza con organizarse mejor, con generar más consensos, con construir un espacio provincial más sólido, más alejado de los partidos nacionales, consigue esa posibilidad o no. La verdad que eso va a depender muy fuertemente de la actitud que se tenga a partir del resultado del domingo y sobre todo de esto que vos dijiste, de que los nuevos dirigentes de los partidos provinciales tengan una actitud, digamos, distinta a la que tuvieron sus antecesores hace algunas décadas atrás. Y lo último, Alberto, ¿qué pasa con la figura del intendente, Eduardo Tassano? Tassano ganando y Tassano perdiendo. Y en paralelo, ¿qué pasa con Canteros ganando y Canteros perdiendo? Bueno, entran en juego en la capital correntina dos figuras políticas de relieve, ¿no? Un intendente de los últimos 4 años, con esa maldición que persiguió en Corrientes a muchos candidatos a intendente que jamás pudieron tener su segundo mandato. Y habrá que ver si el domingo se rompe ese maleficio. Y por otro lado, que además trabaja articuladamente con el gobernador, que el gobernador ha explicitado abiertamente su apoyo a Eduardo Tassano, y del otro lado del mostrador, el vicegobernador, el actual vicegobernador de Gustavo Valdés, el que fue vicegobernador de Ricardo Colombi, que acompañó a esa fuerza política y fue parte de la construcción de Encuentro por Corrientes, y que hace muy pocas semanas dio la noticia de que iba a intentar ser intendente de la capital por el otro espacio político. Entonces se enfrentan dos figuras de volumen. A ver, en política nadie se jubila, esto lo hemos charlado contigo muchas veces en privado, y cada uno buscará su destino independientemente del resultado. Si todo sale como mucha gente piensa, que el gobernador va a tener un impacto directo en el resultado electoral de la capital, es muy probable que Eduardo Tassano consiga el segundo mandato en la capital. Y habrá que ver, Gustavo Canteros,
cómo elige su camino. En el sentido inverso pasará lo propio, ¿no? Si eventualmente el resultado es otro, habrá que ver cuál es el rumbo que elige el actual intendente de la capital. Bueno, Alberto, invitación ya pública. El próximo domingo vamos a estar aquí con una cobertura realmente extraordinaria. Ya te diría hasta multimedial, porque vamos a estar recorriendo cada rinconcito de la provincia a través de esta señal de Somos Corrientes, junto al equipo de Somos Noticias, quienes hacemos este programa, quienes hacemos las noticias a la noche. Vamos a estar con una transmisión que arrancará a las 6 de la tarde, e insisto, con móviles en todo, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Corrientes, en cada lugar, en cada paraje, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada municipio, en cada búnker, aquí de la capital, y por supuesto también con las voces de, no solamente de los protagonistas, sino de quienes analizan la política correntina al día a día. Y por supuesto vamos a contar contigo también en algún momentito, ¿no? Haremos lo mejor posible para acompañar en la transmisión. Daniel, va a ser un placer como siempre. Alberto Medina Méndez, muchísimas gracias. Hasta pronto.